Hola amigos, ¿cómo están? Ha muerto Erich von Däniken, el padre de la teoría del antiguo astronauta, y esto ha generado diversos comentarios en el mundo. Muchos investigadores han comentado en sus redes sociales que los inspiró Erich von Däniken de una u otra manera. Y es verdad, es verdad. Incluso, ¿no? A quienes hablan, Materge, este canal, Rafael Mercado, yo leía estos libros cuando era muy niño, vi los documentales y yo creí todo esto que contaba von Däniken sobre el antiguo astronauta era cierto. Y creo que es una línea de investigación por la que cuando uno es neófito empieza como que por ahí. Luego ya vienen de pronto algunas discrepancias, aunque Däniken también colaboró digamos, en esta nueva teoría que tiene más peso, que son las culturas desaparecidas, la explicación a los grandes megalitos, que no sería tanto por el lado extraterrestre, sino habría que llenar el vacío de la historia con estas otras culturas, y también, aunque no parezca, aportó. Bueno, pero vamos a centrarnos hoy en uno de los misterios más grandes de la humanidad, y el que von Däniken promovió y le dio una importancia mundial, ¿no? Que es las líneas de Nazca, Ica, la región Ica y sus misterios. Y para ello hemos buscado a la más grande investigadora de este tema. Ella es muy reconocida por sus viajes, por sus publicaciones a la zona de la región Ica. Ha investigado mucho estos temas y también, obviamente, conoce a Erich von Däniken, entonces nos va a ayudar a entender por qué ha sido importante el aporte de este gran hombre. Estamos hablando de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Elisa Blas, una gran amiga y, como les digo, conocedora de todos estos misterios y un excelente profesional. Así que ya contamos con ella y ahora sí, bienvenida Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Otra vez contenta de estar en tu programa. Amigos todos, saludos, un abrazo desde acá. Espero que este año sea maravilloso para todos y que lamentablemente esta noticia a inicios de años de la muerte de este gran investigador nos traiga como consecuencia el también tener esa curiosidad por no solamente negar cualquier tipo de investigación, sino también nosotros mismos investigar, ser mismos los protagonistas de nuestras investigaciones. Así es muy importante. Y justamente hace poquito hicimos un programa de Monte Sierpe, ¿verdad? Hicimos de Monte Sierpe, del cual también habló, creo, Däniken, pero entonces se me ocurrió, no, Elisa es la persona indicada para hablar de este tema. Entonces, cuéntame, Elisa, ¿cuándo es solamente como una breve introducción para pasar al meollo del asunto, pero ¿cuál fue tu primera aproximación a Erich von Däniken? ¿Tú también consideraste que la hipótesis de los paleocontactos del antiguo astronauta era posible? ¿Empezaste por ahí? ¿O cuál fue el primer libro que leíste, o la primera nota, o revista? ¿Qué te llamó la atención de este gran investigador? En realidad mi curiosidad fue desde súper pequeña, tendría 9, 10 años, cuando comencé con lectura de civilizaciones como la de Egipto, y era muy fanática. En vez de comprarme figurillas de algún dibujo, me compraba las figuritas para pegar el álbum del porqué de las cosas. Entonces ese álbum marcó mi vida porque era el porqué de todo. Entonces desde ahí siempre me comencé a preguntar el porqué de todo. Y cuando efectivamente yo iba mucho, era fiel asidua a esta feria de libros en Amazonas, acá en Lima, este sitio donde venden los libros antiguos, usados, y había un señor que muy amablemente me cedía su silla y me dejaba leer sus libros. Entonces ahí fue donde que leía libro tras libro y me encontré con uno de los libros de Erich von Däniken y realmente me explotó el cerebro, porque uno siempre tiene en mente todo lo que tenemos, esta curiosidad, tenemos ese bichito. Es como si es que él nos hubiese escuchado a todos los que tenemos esto en mente y lo hubiese escrito. Entonces uno se sentía identificado, ¿no? Claro que más adelante, cuando uno va creciendo, se ya tiene nuevas ideas, aporta nuevas investigaciones personales y pues va matizando toda la investigación que tuvo, ¿no? En esa época también era casi paralelo con yo viajé a Ganímedes también. O sea, todo era fantástico, toda esa lectura, y realmente creo que crecimos, fue una ola de gente que se vio reflejada en esos escritos. Oye, no, y curioso porque conmigo pasó algo similar, porque yo alquilaba ese libro. Había un señor que tenía una biblioteca y alquilaba libros, entonces yo le alquilaba el libro, y ya le sacaba fotocopia y lo devolvía, ¿no? Pero había alquilado, o sea, como tú, ¿no? Que te prestaba y tenías que leer ahí sentadillo. Yo leía sentada en un banquito hasta que pues me dé la hora de irme.
Wow. Y claro, Como pequeña el señor no me cobraba. Mira, El qué señor bueno. no será vivo, pero me ayudó mucho en lo que es mis investigaciones, porque no tenía, como era pequeña, no tenía para comprarme libros de repente, pero él me permitía leer Claro. todos los días que iba, ¿no? Entonces fue No, bien. difíciles de encontrar, súper caros también a veces, no muy buscados. Y lo que es cierto también es que, o sea, claro, él hacía muchas preguntas, o sea, realmente, sí, es cierto, tampoco vamos a decir que no ha dicho que los extraterrestres hicieron todo, sí, sí lo dijo, pero él hacía más preguntas, ¿no? Siempre decía, voy a plantear preguntas e incómodas e hipótesis. Entonces, todo era pregunta. Yo de verdad estaba repasando los libros y como que no afirma cosas, simplemente pregunta. Y también dice que le ha preguntado a arqueólogos y los arqueólogos le dicen, bueno, no sabemos, ¿no? Entonces, como no saben, él se iba por la libre y ya preguntaba. Pero su lenguaje bien sencillo, entonces como que muy, muy fácil de entender, ¿no? De repente otros autores un poco más complicado, ¿no? Como para un niño, bueno, Claro, lo que pasa es que era uno de nosotros, era un explorador que sí, la mente volaba sus ideas y ya cuando él pudo hacer sus investigaciones y pudo viajar, ya preguntaba a expertos, ¿no? Incluso me acuerdo mucho que había un experto de la NASA que le decía, en 20 años ya vamos a poder ir a la Luna, ¿no? Y sí. efectivamente. Entonces, bien, bien loco que algunas cosas se fueron cumpliendo, ¿no? No, y es muy cierto lo que dices porque, o sea, él era un explorador como nosotros. Tú hace poco has estado, hicimos un programa especial en Monte Sierpe y tomaste algunas mediciones, fuiste a algunos sitios, claro, con los permisos correspondientes, no con todo lo de la ley, pero curioso porque Daniken, cuando va justo leí el primer libro donde aparece el geoglifo de Paracas, ¿no? Dice que llega a la zona y lo mide porque hasta el momento no habían mediciones. Las pocas mediciones que habían eran de María Reich, que recordarás que, y tú nos vas a contar, María Reich no tuvo apoyo y con una escobita nomás barría, o sea, y las mediciones eran sus cálculos en sus cuadernos. O sea, no había investigación, era incipiente y él iba a investigar, a medir, a ver. Ahora es fácil, ya está todo en los libros, hay Google Earth, todo. Pero a ver, gasta tu pasaje, sube las colinas. Dice que no llegó la primera vez porque se cansó. No, no lo va a subir, le dolía las rodillas. Que lo de Candelabro de Paracas, que fue bien, bien duro también para que él investigue eso, ¿no? También, el tamaño y la envergadura del tamaño de mí es bien grande. Y ya él también ya estaba mayor, no solamente por eso, sino que estos sitios, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Monte Sierpe, a veces la primera vez no te deja subir. Incluso una vez, Rafa, no me dejarás mentir, estuvimos en un congreso en Ica y un señor que era, creo que el de Alfa y Omega, no sé qué, él decía que cuando fue al Monte Sierpe, a la mitad se cayó o se rodó, no pudo avanzar más, solamente pudo ir hasta cierto punto. Entonces hay muchas personas que yo sí he preguntado y llegan solamente hasta la primera línea de los huecos, de los agujeros, ¿no? Y no pueden llegar a la cabeza, por así decir. Yo, mire, he visto, amigos y Rafa, muchos videos de la exploración Monte Sierpe, pero realmente no he visto una sola de que hayan llegado a la cabeza. No sé si no lo he buscado bien, pero sí hay una empresa extranjera que dejó un rastro en la misma zona del sacrificio de un papel que decía, pues, como una empresa de drones, ¿no? Incluso tomé foto y todo eso. Entonces, yo, la única evidencia que tengo que han llegado a la cabeza es de esa compañía. Y no sé si están haciendo una investigación aparte, lo están publicando en otra parte, pero más publicaciones no he encontrado actuales. No te creo. Y estamos 2026, o sea, ¿hasta cuándo no va a haber una investigación profunda sobre esto? O excavaciones, no me quiero salir del tema, ¿no? Pero Tiahuanaco sigue sin ser explorado. Recién Sacsayhuamán vemos que están al menos haciendo algún descubrimiento extra porque han encontrado anillos, huacos, o sea, de verdad, muy poco. Pero bueno, Bien. incipiente. Y lo peor de todo, quiero agregar para que los amigos puedan saber, de repente ya están enterados que ya se abrió una ruta turística para el Monte Sierpe, saliendo de Paracas. Y justamente ese fue mi viaje. Acabo de llegar en la Sí, medianoche. vi una historia tuya en una bahía en Pisco, creo, ¿puede ser? Sí, está justamente en el Chaco, porque de ahí es donde salen los tours para el Monte Sierpe a 90 soles, ¿no? Wow. Entonces, mi preocupación, yo ya lo había visto en mi viaje anterior, el año pasado, que también fui a Paracas, pero no pude contactarme mucho porque la gente, los mismos guías, ni siquiera sabían bien por qué iban allá.
¿no? Entonces, solamente había un sitio que lo ofrecía. Entonces, mi preocupación fue, están yendo indiscriminadamente porque veo youtubers que van y no tienen cuidado y desmoronan las piedras que forman estos agujeros. Ah, ok. Entonces, lamentablemente, si es que esto se hace tan viral, tan común, dentro de poco no tendremos pues las hermosas vistas que tenemos de Monte Sierpe, ¿no? Necesita un apoyo, necesita que el Ministerio de Cultura venga, lo selle ciertas zonas que ya están destruidas, no sé, que ponga alguien que vigile. Falta mucho para que podamos tener estas maravillas bajo buen resguardo. Sí, y hablando de Daniken, él contaba en sus libros que, ya que estamos hablando de las líneas de Nazca, obviamente vamos a hablar de esto, es el tema, ¿no? Y justamente él contaba que iba al lugar y hacía mediciones, ¿no? Se encontraba con María Rayo, bueno, estaba ahí, y que luego, después de muchos años, ya con el libro número 20, creo, ¿no? Que vuelve a ir, ya no lo dejaban ingresar porque todo necesitaba permisos, ¿no? Porque ya no, porque se dañaba estas zonas, y también él afirmaba de que habían zonas restringidas donde él creía que el Ministerio de Cultura no quería profundizar en algunas cosas, o sea, como que de repente había un cierto temor de que iban a descubrir algo, entonces, y por otro lado también malograr, pero ahora vemos que con tanto youtuber, tiktoker, pues no sé, yo he visto, ¿no? Videos, me escandalizo, ¿no? Que se meten a cuevas y hay un montón de cráneos y los pisan y muestran y dicen, bueno, hemos encontrado un cráneo extraterrestre y miren y lo agarran y Cambia la posición y quién sabe se lo lleva, ¿no? si sabe, o lo rompen, o como tú dices ahora en Monte Sirve, que están yendo la gente a hacer turismo descontrolado, que es diferente que vaya una persona como tú con tu equipo, con los permisos y todo, o como sea, o de cierta manera, pero ya esto, integrarlo al turismo masivo sin ningún cuidado, o con los TikTokers, como te digo, ya es grave, ¿no? Y hagamos un llamado, Rafa, a toda tu comunidad que si es que se encuentran con estos tours tengan el debido cuidado hasta que alguna autoridad, que de repente alguien, porque llegas a tantas personas importantes que de repente alguien del Ministerio de Cultura nos puede ver, ya que no nos quieren recibir asignados, porque es tan difícil ingresar al Ministerio de Cultura, que al menos por estas plataformas de repente alguien puede hacer llegar esta información y que por el momento se cierre este tipo de tours hasta que pueda estar protegido. Así es. Muy bien, y bueno, para ya esta como una breve introducción, para empezar ya a entrar en materia, entonces el primer libro que habla Daniken al inicio y lo que abre todas las películas, incluso Alienígenas Ancestrales, casi todas empiezan con el candelabro de Paracas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir de tanto de lo que él decía y lo que tú consideras que puede ser el candelabro de Paracas, que es con lo que se abre este documental, el helicóptero, no, el avión, y se ve, y él dice, es la guía de los extraterrestres, pero ¿qué fue? Lo que pasa es que mucho se ha hablado de que el candelabro de Paracas era una señal para que los navegantes lleguen, ¿no? Pero como el mismo Erich von Däniken decía en sus libros, que es imposible porque es una bahía, no serviría para tal propósito, ¿no? Entonces, básicamente sería como un marcador. Si bien es cierto, él dio algunas ideas, no decía, parece un tridente, parece un cactus. Sí, parece un cactus, ¿no? Con sus brazos y todo. Pero cuando yo comencé a investigar más sobre este tema, todo lo referente a la línea de Nazca, me encontré con las investigaciones de Ansel P. Ramla, ¿no? Y que él tuvo, hace poco, el año pasado, sacó un libro maravilloso que tuvo la amabilidad de regalármelo, de enviármelo directamente a mi casa. Entonces es un libro que tiene mucha información y en esta información él relata por qué para él es un árbol de la vida en nuestro continente, en nuestro país. Muchos países dibujan su árbol de la vida totalmente distintos, pero es de acuerdo a su cultura. Y tal vez el árbol de la vida de nosotros era tipo un cactus, ¿no? Entonces, eso es lo que no lo dice el Ramla, pero sacó una conclusión ya que estamos dando una idea. Erich von Däniken decían, sí, puede ser un cactus, pues, pero cotejando con la investigación de Ansel P. Ramla, podemos decir que es un árbol de la vida y es un marcador prácticamente de nuestras culturas ancestrales. Y claro, a ver, ¿y el propósito cuál sería? No, antes de eso, a ver, claro, ¿quién lo hizo? Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿cuál sería el propósito, no? Primero, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pienso yo que civilizaciones mucho más antiguas que los nazcas y los paracas.
Y al decir los paracas, quiero decir no los paracas, como decir los incas, también los incas dinásticos, proto-incas. Entonces pienso que en los paracas también hubieron unos anteriores a los paracas que también tenían toda esta sabiduría. Y como yo siempre digo, todo lo que encontramos en piedra o todo lo que encontramos que está perpetuado es para hacernos recordar, para que nuestra memoria recuerde una antigua civilización. Son rastros que nos dejaron nuestros antepasados, son rasgos, son señales que hasta el día de hoy se nos hace difícil poder descifrar. Pero yo pienso que estamos cerca de poder entender todas estas enseñanzas y señales que nos dejaron en el pasado. ¿Y por qué no se borra? ¿Por qué queda así? Es bien interesante, ¿no? Porque el mismo señor Javier Cabrera, el que escribió la muy importante, a mí me encanta el libro de Las piedras de Ica, es una joyita este libro, donde que también nos va a hablar de por qué, justamente tu pregunta, ¿no? Y es que tiene una rica variedad de minerales y de piedras que hacen que sirve como un imán. Las piedras se imantan y el aire las puede poner a un lado y nuevamente el aire regresa y las pone al otro lado. Pero sin embargo mantiene la posición porque han sido escarbadas y colocadas esas piedras adecuadamente. Es una sabiduría ancestral que ha preservado hasta el día de hoy, ¿no? Wow. Ahora, no sé si escuchaste también que el geoglifo lo hizo San Martín, o incluso hablan los masones, o ya hablaban de que era como que republicano, ¿no? Bueno, tú consideras que sí es milenario, es antiguo, pero también se comenta que como que no, esto es reciente, ¿no? Y por ahí de repente vino la parte del descuido, ¿no? De decir, bueno, como es republicano no lo investigamos, ¿no? Pero tú también has escuchado eso, de que ¿era moderno? No es moderno, porque ya Pedro Cieza de León hablaba de las líneas de Nazca. Ah, Hay una parte en sus libros, yo tengo un compendio de 12 libros de Pedro Cieza de León, okay, donde que muy someramente, muy escuetamente, no le da tanta importancia, pero habla de estas señales que dejaron los antiguos. pero habla como que del candelabro, ¿no? Okay. Sí, de la línea de Nazca, todo lo que él recorrió, toda esa, incluso también él recorrió donde está Huarco, está Cerro Azul, esas piedras incas que están a la ladera del mar. Entonces, ¿cómo colocaron eso? También lo vio Pedro Cieza de León. Entonces, estamos viendo de algo antiguo. Quiero ir ahí, sí. ¿Eso es Chincha? No, ¿o sí? Sí, está en Cerro Azul. Claro, Cerro Azul, y entonces es cerquísima. Cuando quieras te hago un tour por ahí. Sí, de verdad. Sé cuál es la subida y ya sé por dónde se va para ver ese muro, ¿no? Wow, no, eso es impresionante, ese muro. Es megalítico, ¿no? De todas formas, ¿no? Es megalítico y está estratégicamente colocado, no fue colocado al azar. Y vas a ver unos puquiales que salen dentro del agua. Yo he grabado un video donde que se ve el agua que borbotea, porque de ahí sacaban el agua que no era salada, el agua para tomar, el agua para usar. Y el mar está golpeando las peñas y sale el golgoteo de agua. Esos son como, ese tiene un nombre, ahorita no geológicamente, pero no lo recuerdo ahorita, pero sí lo tengo en video que lo pude grabar. Bien interesante porque, bueno, ya que hablas de eso, haciendo un pequeño paréntesis, había un señor que tenía un museo de piedras de Ica, pero en Pisco, y el señor era Díaz Chacón, creo, Chacón. Bueno, ha fallecido ya hace 1 año, 2 años, lamentablemente. Y tenía incluso estos dinosaurios con los seres humanos encima, como unos huacos raros tenía, ¿no? Bueno, pero él hablaba, nos mostró la bahía y todo, nos dijo que ahí quedaba, creo, me dijo Mu, el continente de Mu que se había hundido y que por eso iban a encontrar estas muros megalíticos, o sea, como que había megalíticos, pero se había hundido justo al frente, ¿no? Y como tú dices, hay, ¿no? Esos muros, entonces hablan de que hubo un continente ahí que se pudo haber hundido, que es diferente a la Atlántida, ¿no? Él dice es otro, que estaba más en Lemuria o Mu, le decían, ¿no? Yo también creo en esa teoría, al igual que el señor León, no me acuerdo su otro apellido, que tú le entrevistaste a mí que falleció. Hubieron investigadores que también había soñado, se le pareció un que le contó que Mu, sí. que tenía un lugar bien bonito en Cusco.
Ah, Antón Ponce de León. Antón Ponce de León. Claro, sí, 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 también. También que hablaba de Mu, que de ese continente que estaba cerca y que prácticamente nosotros tendríamos más para tirar para Mu que para Atlántida, ¿no? Entonces, Claro. sí, Claro. parece interesante. Sí, sí, sí. Y este señor, Díaz Chacón, también dijo que se le apareció un Inca, no sé si por los paredones de Ica, de Nazca, como que hubieran salido de, qué sé yo, de una chincana o era un espíritu, la verdad no sé, pero tenía un rollo así bien interesante, ¿no? Bueno, y esto con respecto al geoglifo, ¿no? Al geoglifo que digamos que es lo... Daniken decía que era entonces como un faro luminoso o algo así para ser visto desde el cielo, y eso estaba como en línea directa para mostrarte ya el pizarrón de Nazca y luego hasta Tiahuanaco y todo, como que era un punto de entrada global para poder llegar a los misterios, ¿no? del Perú. Incluso nombra que hasta Antofagasta, donde se encontró ese gigante de Atacama. Un robot, él le decía que era un robot. Un robot, sí, ¿no? Parece, ¿no? Parece pero cuadrado. Sí, ya han hecho... Habrá que ver, de repente el artista era tipo Picasso, que hacía todo el cuadro, ¿no? Saber. Sí, no, ya, y con la IA lo han resucitado, no sé si viste que lo hicieron así como una especie de Transformer, un gigante, ¿no? Oye, pero bueno... Nació más grande. Sí, y sobre... Ya pasando al tema, entonces, ¿cuál sería lo que decía Eric von Däniken sobre las líneas de Nazca? Y esto contrastado a lo que tú ya has investigado un poco más, claro, pasando por las hipótesis tradicionales. Pero ¿qué decía él y qué serían en realidad? Claro, él es interesante, ¿no? Porque él tuvo charla con María Reich. O sea, Däniken hablaba con María Reich. Claro, y ella no aceptaba la idea de los extraterrestres, ¿no? Ella pensaba que sí, que era un marcador astronómico y que ahí marcaba, ¿no? Las estrellas y una serie de cosas. Pero él, como bien decía, a él sí eran pistas de aterrizaje, porque no había sentido en las demás hipótesis de los arqueólogos que decían que son caminos para que el Inca pase, pero sin embargo se entrecruzan, entonces no había sentido. Que también que era para culto religioso, otro que era para culto al agua. Entonces hay una serie de teorías, de hipótesis, y con respecto a la teoría del agua, que eran tipo estos como los guaruguaru que tú investigaste allá en Puno, me parece. Sí. Este grupo de investigadores españoles que era Salvemos Nazca, que tenía su grupo también de Salvemos Nazca, investigó mucho, incluso se contactaron conmigo para ver si yo sabía alguna leyenda antigua de los Nazca. Ellos terminaron su investigación después de mucho tiempo, en que eran líneas que servía para que el agua discurra, una especie de guaruguaro, por así decirlo. Esta es la conclusión última de este equipo de investigación. Sin embargo, tengo que traer a la memoria de todos nuestros amigos lo que decía nuestro querido doctor Javier Cabrera, que había sido hecho por los hombres gliptolíticos, como él lo llamaba, ¿no? Aquellos que están dibujados en las piedras de Ica, en estas famosas piedras, ¿no? En su museo maravilloso que hay más de 11.000 piezas, como me decían, pero pueden ser falsas, porque ya le entrevistaron a Luchuya y dijo que sí era falso, y dijo que era falso porque si no lo metían preso también, a presión. Pero yo digo, con que una piedra sea verdadera, las 10.999 no importa. Entonces la antigüedad de estas piedras es importante, y lo que nos enseñan, lo que nos cuentan, ¿no? De la tecnología que ellos tenían, y que se cuenta que no solamente tuvieron miles de años, sino que millones. No es algo súper loco, porque la convivencia con los dinosaurios, las operaciones a corazón abierto, operaciones de trasplantes Entonces, estas líneas, decía el doctor Javier Cabrera, que sí, eran pistas de aterrizaje, decía él, porque ellos se podían movilizar a través de sus naves, ¿no? Y la representación de esas naves son como unas aves, ¿no? Que incluso hay hasta la memoria, guardaron los nazcas, y en los nazcas hay muchas representaciones de aves también, ¿no? Entonces, no podemos negar al 100% ni afirmar al 100% una teoría o una hipótesis, pero sí nos podemos acercar más a ella debido a que vamos por decir,
anulando de las 10 hipótesis, vamos sacando una, no puede ser eso, no puede ser Camino del Inca porque no llevaban a nada, no puede ser culto a dioses o al agua, porque en realidad ellos para el agua tenían un sistema muy importante, que son estos acueductos que hasta el día de hoy tienen el agua, ¿no? Como los ¿cómo se llama estos círculos de piedra que abajo guardaban agua? Entonces que también fui para allá y comprobé Ductos, los ac- los acueductos famosísimos, es una cosa rarísima. acueductos de Cantayo, creo que se llaman los de allá. Ah, ya. Incluso bajé y pude comprobar que el agua es totalmente cristalina, ¿no? En el subterráneo. Entonces tenían sistemas de acueductos, no tenían que haberse, no sé, estaban aburridos, no hacían nada, o sea, ¿por qué hacían tan grandes, inmensos? Yo pienso que esto tiene un significado más grande. De repente cada línea, cada dibujo representaba a un planeta que tiene seres vivos, o sea, que también venían y está justamente alineados con el planeta donde que estos seres, hablando de extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos seres ya estaban alineados con esos dibujos gigantescos y representaban de repente su mundo. Pero a la misma vez, estos hombres gliptolíticos, dice el doctor Cabrera, que podían navegar, volar con esta tecnología que tenían ellos a grandes distancias, ¿no? Y que al final los encontró rezagos de ellos porque volaron a otros planetas y ya nunca más supimos nada, solamente dejaron como una memoria las piedras de Ica, ¿no? No, y te decía, entonces tenemos por un lado que son geoglifos, ¿no? Creo que los geoglifos se cuentan por cientos. Tenemos las líneas que se cuentan por miles, los que has hablado que se cruzan y todo. Dentro de las líneas creo que están estas, como él decía, pistas de aterrizaje, ¿no? Que la verdad que parecen, ¿no? Como aeropuertos, ¿no? De verdad sí parecen. Y por otro lado también tenemos algo que él mencionó, ya que, bueno, mencionaste las piedras de Ica, que también creo que lo menciona, no sé. Y están los cerros cortados, los cerros aplanados. Creo que es la primera persona que menciona esto porque aplanados hay en un montón de sitios y son misteriosos todos, pero él es la primera persona que habla de los cerros cortados y tú has estado ahí. ¿Es cierto lo que él dice de que es como que le hubieran quitado la parte superior y se la llevaron, que no hay derrumbe alrededor? ¿Tú que has caminado por ahí? ¿O hay una explicación para eso? ¿Alguna otra explicación? Todas esas cosas que son a milenios de distancia de nuestra comprensión, no encontramos vestigios del material que fue sacado. O sea, con ese material hicieron otra montaña artificial. ¿Qué hicieron con estos restos, no? Estamos hablando de toneladas y toneladas que se podría ver alrededor, pero no se ve. Y está cortada a un nivel como si que lo hubiesen cortado prácticamente con un láser, si fuese una piedra, a un láser, ¿no? A estas máquinas actuales que cortan de manera milimétrica, pero no se ve por ningún sitio alrededor, que yo me he bordeado todos los alrededores de toda esa zona y no vemos vestigios de dónde se pudo haber quedado ese montón y cómo. Si quedase también esos vestigios de ese material sacado, ¿cómo lo sacaron? Igualmente no podríamos responder cómo es que lo sacaron, ¿no? Es muy, muy, muy loco, pero estas intrigas nos traen más preguntas cada vez, ¿no? Claro, y tú estás hablando que es una cultura, bueno, podríamos ponerle el nombre, cualquier nombre, pero es una cultura al final muy antigua. Incluso el doctor, como dices, Darquea, decía millones de años. Otros autores dicen miles, cientos de miles, pero de todas maneras hablan de que hubo un desarrollo altamente tecnificado ahí y entonces engloban conocimientos ancestrales. Y seguramente has visto esta famosa, no es chacana, no sé si le dicen chacana, pero de palpa, una muy complicada que tiene como y eso ya Geométrica. geométrica y complicada, y eso ya no es sin dejar de mencionar que es importante, eso no es un ave, pues el mono o algo, no, eso ya parece un símbolo Matemático, tecnológico, matemático. claro, es matemático al 100%, es como
como los dibujos de las cosechas que hacen esos cortes. Sí. Claro, ¿quién puede ir y hacer exactamente y para qué? Yo pienso que todo tiene un significado y nada solamente es decorativo. No puede ser decorativo algo tan complejo, ¿no? Nos hablaba de repente, ese símbolo nos hablaba de dimensiones, nos hablaba de milenios, de culturas, de cuánto, de cómo podemos llegar a entender esas civilizaciones. Nos habla de civilizaciones tan avanzadas que veían los números matemáticos, para él ellos eran tan simples de desarrollar fórmulas, ángulos, raíz cuadrada, estaba el pi, o sea, estamos hablando de una ciencia que hasta hace poco nosotros recién lo comprendimos con Pitágoras. Así es, y dices también para qué. Y él planteaba, de repente, por eso te digo, confrontando un poco, ¿no? Lo que él decía, que está muy bien. Y ahí sí yo le doy la razón, yo sí creo también en parte esto, que él hablaba de que los geoglifos, y yo hablé con un piloto también y me decía que solo se pueden ver, tampoco del espacio, ¿no? O sea, no se pueden ver del espacio de otro planeta, pero sí se ve a una altura muy específica. Es como que, y él decía que era porque los dioses volaban, o sea, y mira, curioso que Däniken en los primeros libros, si mal no recuerdo, nunca habló de ovnis, ¿no? Por eso yo siempre que buscaba cosas de ovnis leía otras cosas, porque él hablaba de los dioses que se fueron en Oblivion, pero no hacía como, claro, no hacía ese enlace entre los ovnis y los dioses del pasado tan directo, lo que sí en Alienígenas Ancestrales, con Giorgio Tsoukalos, eso ya le han dado con todo, que los vaqueros, que la desclasificación del Pentágono, ya, ahora vivimos otro tiempo, pero Däniken se cuidaba un poco de los ovnis porque no estaba tan seguro, pero sí te dice que a cierta altura se veían, entonces los dioses como que iban a ese nivel. Entonces yo te preguntaba, ¿por qué hacerlo para hacer visible esa altura? ¿Tú también consideras que puede ser para los ovnis? Bueno, yo que he sobrevolado, amigos, sobrevuelen las líneas de Nazca. Es maravilloso, pero no desayunen porque es una experiencia un poco agresiva. Claro, se ve desde arriba. Vemos que esta plataforma que han puesto, creo que donaron los chinos o los japoneses, más alta, la nueva, que está en la carretera, se puede ver la mano, algunas de las líneas, ¿no? Pero sobrevolar es la experiencia, amigos. Sobrevuelen, vayan, corroboren que se puede ver perfectamente a cierta altura, y como tú dices, ¿cómo lo hicieron si solamente se podía ver sobrevolando? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron porque podían. ¿Por qué podían? Porque tenían una inteligencia que les llevaba a poder realizar estos dibujos, estos jeroglíficos. Y mira, ahí Däniken menciona que, claro, lo hacían a gran escala, primero dibujaban en chico y después lo hacían a gran escala, ¿no? Basándose en la figura inicial. Pero no explica cómo podían haberlo hecho. Y yo les pregunto a amigos, y Rafa, también de repente parece tonto, pero a veces las ideas más tontas pueden tener algo de sentido. Abramos la mente, amigos, que el conocimiento es claro para los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Así que un ratito vamos a dejar volar nuestra imaginación. Y no sé cuántos de ustedes, o Rafa, tú, cuando estabas en el colegio, había un compás y tú tenías un dibujo exacto y ponías una punta acá del compás y el otro tenía un lápiz. Y si tú rodeabas el pantógrafo. Podía hacer a gran escala el dibujo. Pero estaba 13, no me acuerdo. El pantógrafo, claro, que para hacer plagio, para hacer... Sí, y quién sabe que de una tecnología similar, podían irse a gran escala. Pones una vara en esta parte y rodeas tu dibujo pequeño y lo haces a gran escala exactamente como lo hiciste en pequeño. Entonces, eso es lo que yo pienso que pudieron haber hecho, más que los extraterrestres que lo han hecho, que lo han dibujado. Yo pienso que sí éramos capaces en la antigüedad de poder hacer eso. El fin no es tan seguro, ¿no? Porque el fin dice, porque están esperando a los dioses. Pero como dije más adelante, pienso que esos dioses, esos seres, esa comunicación que se tuvo en la antigüedad con otras entidades, quedan superiores en desarrollo, porque ya que si podían llegar de un planeta a otro, estamos hablando de unas civilizaciones avanzadísimas, de planetas avanzados. Pienso que, mira qué tan vastos son las líneas de Nazca, que de repente esa es la cantidad de humanidad que hay humanidad ya no, de seres
extraterrestres, por así decirlo, como más que suene loco, pero es una teoría más. ¿Qué significaron todos esos dibujos? Digo, significaban que desde esa zona astrológicamente podían ingresar de esa estrella, de ese planeta, porque veamos que las lunas de los planetas que orbitan como Ganímedes, como contaba, yo viajé a Ganímedes, estaban habitadas, ¿no? Entonces, si hablamos de que no podemos ser los únicos en todo el universo que es tan infinito y que hay miles de planetas que están incluso alejados de nosotros, porque nosotros somos una galaxia y es pequeña a comparación de todas las galaxias. Hay millones de galaxias que se pierden, pues no, ni siquiera los telescopios ya pueden llegar a esa galaxia porque es infinito. Entonces, podrían ser marcadores de esos lugares, de esos planetas, de esos lugares por donde se podía volar, de que esos dioses del pasado que prometieron volver y que hasta el día de hoy os seguimos esperando, nos dejaron, o nos enseñaron a dejar estas huellas, estos dibujos, para que lo podamos entender. Sin embargo, nos seguimos rompiendo la cabeza de que para qué sirven. De repente es algo tan simple como lo que te digo, o de repente es algo más complejo. Pero la imaginación la tenemos que usar y no pensar que estamos locos porque demos una teoría. Igual que hubieron miles como decía, en la locura está la genialidad. Y bien lo decía Da Vinci, porque Da Vinci lo tomaron de loco y fue el que impulsó muchas de las cosas tecnológicas que usamos hasta el día de hoy. Wow. Sí, ¿no? Y varias cosas que anoté. Mira, ahora, con respecto a esto del para qué, ¿no? Porque él dice para los dioses que prometieron volver. Y es cierto, porque esto solo quería comentarlo porque el lugar donde más ovnis se ve en el Perú, yo pienso por lo que investigué, como dice el doctor Choi, en Piura sí, en Tacna bastantes, pero en Ica constantemente ven objetos, luces, y hay muchas teorías que explican esto, ¿no? Desde máquinas extraterrestres hasta fenómenos de la naturaleza que no conocemos, pero que se ven en Nazca, muchísimos ovnis. Y bueno, si uno tiene oportunidad de ver un ovni, y yo pienso una cultura antigua viendo estos fenómenos, dibujarles algo como para, oye, estoy aquí, para que aparezcan más, bueno, tiene algo de lógica que no se puede descartar, ¿no? Porque yo no descarto que existan los ovnis, porque hay muchos videos, incluso hay un video famoso de un ovni acompañando una avioneta en las líneas de Nazca, que fue muy famoso. Nosotros mismos, disculpa que te corte, Adelante. testigos el día del evento que hubo, Sí. Forum, que hubo en Ica, que todo el mundo salió volando de la sala porque se divisó Así. una luz, sea lo que fuese, pero era algo que llamó la atención a muchas personas, ¿no? Y cuántas cosas que no se publican, que no se graban y que salen de nuestro entendimiento, pero están ahí. A veces hasta no verlo no lo crees. Pero amigos, no necesitamos ver, el oxígeno no se ve y respiramos. Hay cosas que no está de repente preparado para que toda la humanidad lo vea. Pero no esperen solamente ver para creer, o sea, hay evidencia, la gente que lo dice, que lo ha grabado, que lo ha visto, que sin grabar, son personas que no tienen por qué mentir. Algunos mentirán, pero no creo que el 100% de las personas que narran estas experiencias mientan. Así es, sí. Sí es cierto, yo creo que vi un ovni con Alejandro, otro amigo también, y estaba nublado y lo vimos muy a baja altura y bueno, en fin, bueno, es otra historia. Pero bueno, en fin. Ahora, yo estoy en el Museo de Palpa, seguro también ha sido, o en cualquier museo, ¿no? Realmente ahí, y siempre que hablan de las hipótesis de las líneas de Nazca, siempre que hablan de eso, mencionan, sí, las líneas de Ica pueden haber sido hechas para los extraterrestres según Eric von Däniken. Y lo mencionan, o sea, eso se menciona en el tour oficial del Ministerio de Cultura. Y hay una explicación también, y de repente y ahí te puedas explayar, porque Däniken fue la persona que, si bien es cierto, María Reich investiga profundamente esto, pero el marquetero, ¿no? El que, digamos, saca los documentales y donde viene la explosión de turismo es por la hipótesis de Däniken, o sea, él es el marquetero del lugar. Entonces, ¿tú consideras eso también así? ¿Fue así? Fue así, ya que María Reich no tuvo mucha publicidad, por decirlo así, porque simplemente se dedicó a pasar su vida, ¿no? Desde los 40 hasta que falleció, a cuidar, entre comillas, la línea de Nazca, porque no ella salía, barría, porque pensó que se iban a borrar las líneas. Pero cuando se encontraba con el doctor Cabrera,
el doctor Cabrera le decía, deja de barrer, María, que eso nunca se va a borrar, eso tiene y le explicaba la composición de las piedras, le decía, porque el doctor Cabrera no solamente era médico de profesión, sino que era autodidacta hasta en mineralogía. Él sabía las piedras, la composición química, y amigos, un inciso, las piedras, las rocas, tienen composiciones también atómicas. ¿Ya? Entonces tienen un poder más allá de ser simplemente algo. Eso, dejémoslo todavía para el final, que hay una pregunta de eso. Entonces el doctor Cabrera también decía eso, ¿no? Que decía a la señora María Reich, que estas piedras no se iban a borrar y que iban a ser perpetuas porque tenían este tipo de tecnología, ya que el antiguo conocía las propiedades químicas de cada piedra. Ya. Eso ahorita vamos con eso. Un par de preguntas más para pasar a ese tema central, obviamente, de que hay que llevarlos hasta ese lugar. Mira, ahora otra pregunta que te iba a hacer era... Hola, se fue el audio, creo. No te escucho. No me escuchas. Ya, ahora sí. Ya regresó. Qué raro. Ya, muy bien. Él hablaba mucho del culto cargo. O sea, que era que contaba una historia, creo, de una tribu, de una isla de Nueva Guinea, creo, no me acuerdo, pero que les tiraban los soldados comida. En la Segunda Guerra Mundial se les caían cajas con alimentos, y entonces cuando después de muchos años van los investigadores a este pueblo no contactado, ven que la gente en determinada época del año rendía culto al dios pájaro de metal que lanzaba comida en un tiempo de hambre. Y entonces él hablaba de que muchos cultos que tenemos ahora, y quién sabe si Huiracocha o de otros, de los incas, en realidad son malentendidos de haber adorado civilizaciones altamente, él decía extraterrestres, pero podemos entenderlo como altamente tecnificadas. ¿Qué nos puedes decir de esto del culto cargo, no? Pienso que sí, esa cultura que tú dices me parece que está al sur, una isla al sur, y que incluso tienen como una avioneta que lo adoran, ¿no? Ahí han hecho como una avioneta, ellos se hacen trajes así como trajes de aviador, qué sé yo. Sí, ven un avión y piensan que es el dios, que otra vez va a caer comida y es cierto, porque si tú ves algo superior a ti, que te desborda en entendimiento, lógicamente tú piensas que es un ser superior. Y como estamos hablando de personas que todavía tenían un conocimiento menos claro de que en el universo existen, ¿no? De repente otras vidas, otras formas de vida, otros seres. Entonces, estas personas que vendrían, ni siquiera era necesario venir de otro planeta, de repente venían intraterreno, venían, ¿no? de otros confines, ¿no? Debajo del mar. Hay muchas historias de gente que igual que las cuevas de los tallos, o sea, hay muchas historias de que no solamente necesita venir de afuera, sino esos seres que eran superiores en tecnología y superiores en conocimiento, influyeron en enseñar a estos pueblos que todavía no estaban tan civilizados ciertas cosas. Entonces ellos, lógicamente, al no ver a su alrededor alguien igual a ellos, lo veían como dioses, ¿no? Y estos dioses fueron impartiendo su civilización, eran dioses civilizadores a todo el mundo, y a todo el mundo donde que llegaba le decíamos dioses, pero con diferentes nombres. No tenemos Quetzalcóatl, Huiracocha y un sinfín de nombres alrededor del globo. Wow. Sí, pues, y ya que hablas de eso, justamente para pasar este tema, un par de preguntas, ¿no? Mira, tú has estado, bueno, o conoces bastante el tema de Caral, que también eres una apasionada de esto, y de repente para que nos puedas hablar sobre este cambio climático, ¿no? Que ocurre en varias culturas, ¿no? Incluso con los egipcios, que se parece mucho a Nazca, para mencionar también, porque es casi muy similar, ¿no? La cultura egipcia con la de Nazca por la coincidencia del desierto. Pero en Caral, por ejemplo, siempre nos han comentado los investigadores que esto era un vergel o tenía un mejor clima, y por el producto del cambio climático tienen que migrar estas poblaciones, desaparecen, ¿no? Y entonces, mira, en Nazca hay geoglifos de aves, o de monos, de animales de la selva. Incluso yo conversé con un chamán de allá,
y me mostró una foto que encontró un mono momificado cerca de las líneas de Nazca. O sea que, bueno, no sé. ¿Tú consideras que pueden, ya que hablas que esto tiene, o dicen que tiene miles de años, que esto pudo haber sido, estos geoglifos, un recuerdo de esos tiempos de los cambios climáticos? ¿O poder tener algo que ver con eso? ¿Qué nos puedes decir de lo que te comento? Yo pienso que al igual como ya se determinó que en la antigüedad, 10.000 años atrás, el sitio del Cairo, por ejemplo, era un bosque, era una selva, y que se ha encontrado que ha habido, lógicamente, la investigación de Robert Schoch sobre la esfinge, que se ve claramente que su desgaste es pluvial por la caída de agua, de lluvia tan constante y a través de milenios. Entonces, en todo el globo, los climas cambiaron. En todo el globo, no solamente fue aislado. Entonces sí, pienso que los desiertos estaban cubiertos de vegetación. Por eso es que encontramos lo de los monos, incluso en Cusco, ¿no? Vemos también representaciones de monos y todos en las piedras, todo eso, ¿no? Entonces la fauna era diferente y nos fuimos amoldando a lo que el cambio climático nos fue presentando. Si vamos más atrás, vemos que en los mapas de Piri Reis, la Antártida también era como un bosque, ¿no? Hay animalitos, hay vida, tanto de plantas como de animales, ¿no? Y no como ahora que está cubierto de nieve totalmente. El clima cambió, pero básicamente tenemos esta teoría de que por la inclinación del polo de la Tierra, ¿no? Y pienso que esto va a seguir pasando. Lo vemos a diario, lo vemos el cambio climático que nos afecta. Pensamos, uy, no, que eso, anteriormente le diría el castigo de los dioses, ¿no? Pero mientras la Tierra gire, mientras se incline, vamos a tener cambios climáticos, y ojalá que no se incline tanto para que no haya un diluvio universal como ocurrió en antaño, ¿no? Entonces este diluvio universal también nos habla de una era de catástrofes, ¿no? Y donde que vemos tú puedes ver, si sabes muy bien, en cerros, hasta el resto de las conchitas, de los caparazones, de moluscos, ¿no? Entonces estamos viendo de que el mundo entero, en todas las latitudes, hemos encontrado todos los climas en uno solo, pero diferenciado Sí. por años, claro. Wow, no, y qué bueno que tocas este tema porque era la siguiente pregunta. Mira, hace poquito colgué un video, bueno, de hace años, que lo entrevisté al señor Jesús Gamarra de Paraguay, de su teoría de las tres eras, ¿no? Las tres pachas, ¿no? Y que habla de que, bueno, la cultura andina tiene millones de años, ¿no? Entonces y habla de la piedra moldeable. Y él cuenta que justamente Daniken llega a Cusco en el 88 y conversa con él. Y a través también de los libros, como que Daniken le dice que para él lo de las grandes megalitos de la zona X, para ser puntuales, parece como que los hubieran hecho con madera, ¿no? Y luego dejaron solidificar la piedra como moldes, ¿no? Y Gamarra le dice, sí, esto se llama la zona X, conversan. Y eso es lo que detona en Gamarra, más lo de su papá, creo, para crear esta teoría o anunciar esta teoría de la cosmogonía de los tres mundos, de la piedra moldeable. Entonces, de alguna forma, Daniken también es, al menos, ¿no? Y mira, Gamarra no hay que pasarlo desapercibido porque cuando estuvo Graham Hancock, le dio 3 programas, creo, 2, a Gamarra su teoría, o sea, de Ancient Apocalypse, que está reventando en Netflix, y Hancock es una figura muy importante, muy reconocida. Entonces, Daniken ahí metió también, no sé si es padre de la teoría de los antediluvianos, de lo megalítico, pero un poquito, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Eran estos extraterrestres los atlantes, por ponerle un nombre? ¿Los lemures, los mur? ¿Eran ellos? ¿O qué opinas de lo que te digo y de todo esto? ¿Cuál es tu análisis, por favor? Definitivamente, primero empezamos por las piedras que el señor Gamarra le dice moldeables. Yo pienso que la Tierra, al tener tantas etapas en su formación y en su desarrollo, tuvo la luna cerca, la luna más lejos, la gravedad era distinta. Si sumamos la gravedad distinta, la luna que estaba más cerca, se habla antiguamente
que hasta hubieron 2 lunas que orbitaban nuestro planeta. Cuando hay estos componentes que nos dicen que la Tierra fue distinta, podemos hablar de piedras moldeables. Y sí apoyo esa teoría, porque en la antigüedad estamos hablando de millones de años, lógicamente, ¿no? Que las eras geológicas se dividen bien marcadas por más que las eras geológicas se han podido estudiar hasta cierto punto, pero no hasta el punto que puedan desarrollar la teoría del señor Gamarra. Pero pienso que en una antigüedad, cuando la Tierra tenía diferente tipo de gravedad y diferentes componentes que nos rodeaban, las piedras sí eran moldeables. Incluso cuando tú vas, Rafa, tú que vas siempre a Cusco, vas al Balcón del Diablo, vas para la zona de atrás, donde hay un camino que cruza un cerro, vas a encontrar piedras gigantes y vas a ver como si que los dedos hubiesen sacado como plastilina la piedra. Pero tú ves que la piedra es dura actualmente. Pero antes, ¿cómo es que esa piedra podía llegar a ese punto que podías sacarlo como si fuese una plastilina? Y se ven los dedos, se ven huellas digitales en esas piedras. Otra pregunta, Wow. Rafa. No, te preguntaba esto, ¿no? Entonces, si es posible, lo puse como una reflexión final, pero bueno, lo podemos adelantar. O sea, si es posible entonces que estas civilizaciones, o sea, a ver, son extraterrestres que vienen de Alpha Centauro, vienen de Zeta Reticuli, de Reticuli de Ganímedes, o, como decía Daniken, o de Sirio B, Sirio A, o en realidad se tratan de culturas desaparecidas que alcanzaron un gran momento, ¿no? de tecnología superior al nuestro incluso, y que por cataclismos, cosas así, desaparecieron, murieron, y algunos rezagos, qué sé yo, se lograron mantener con su tecnología aislados de nosotros, de pronto ya no pueden, ¿no? estar junto a nosotros por qué sé yo, ya no se han adaptado a este nuevo planeta, y los estamos confundiendo con, como decía Daniken, él creía en los dioses, los extraterrestres, pero a lo mejor son simplemente humanos evolucionados de este planeta. O sea, ¿crees que va más por ahí o te inclinas más a la hipótesis extraterrestre, que los extraterrestres hicieron Machu Picchu y fin, se acabó el asunto? Pienso que nosotros mismos somos nosotros mismos extraterrestres. Nosotros mismos, nuestras civilizaciones pasadas fueron capaces de alcanzar ese grado de tecnología, que fueron inspirados por Dios sabe qué, para que puedan, no sé, pues, hacerse construcciones. Yo pienso que porque podían hacerlo, es que lo hacían. Es como ahora, se pueden hacer edificios, lo hacen. Pues, en la época medieval no se podían hacer esos edificios, no se podía. Pero sí, alcanzaban estas civilizaciones milenarias, podían alcanzar un grado de intelectual tan grande que podían hacer todo esto. Y Daniken, cuando recorre el mundo entero, habla no solamente de estas tecnologías de construcción, sino también habla de máquinas, incluso nombra el Vajra, que era como especie de una pistola así de Indra, que Indra se lo da justamente en el Mahabharata, con la lucha de los Pandavas, y que podían matar toda una ciudad, como decir, una bomba nuclear. Entonces, se habla de una tecnología que se usaba y que a lo largo del tiempo todas estas historias del mundo entero se han ido encontrando vestigios. Sí existía tal ciudad porque hace 3-4 años se encontró bajo el agua, por ejemplo, Dawarka, que era la ciudad de Krishna. Entonces se van encontrando nuevos vestigios, incluso como lo nombra el libro, con las medidas que tenía, tanto de largo, tanto de ancho, tenía tantas habitaciones, se van encontrando tal cual se menciona en sus textos. Entonces pienso que la humanidad es mucho más antigua, sino que hemos vivido catástrofes, hemos vivido extinciones. Recordemos que cuando existe cada extinción, el 80 o el 90% de los seres vivos desaparecen. Wow. Sí, pues, efectivamente. Eso ya nos lleva a otro tema, de la cual también eres experta, pero nos estamos entrando ahora sí en el más grande secreto de Nazca, porque solamente para darte un pie para que puedas desarrollarlo, con el respaldo de la fundación, de su fundación, o de la fundación Erich von Däniken, la HTV
TW de Dresde se asoció con la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo permisos oficiales del Instituto Nacional de Cultura. Así dice, según uno de los últimos libros de Danica, así nació una red de científicos alemanes y peruanos liderados por la geóloga Kerstin Hartz, dispuestos a explorar Nazca más allá de las explicaciones convencionales. Y Daniken viene al Perú y hace estas investigaciones y descubre algunas propiedades importantes de las líneas de Nazca y unos comportamientos. Ahora sí, por favor, este es el más grande secreto de Nazca. ¿Qué es lo que encuentra Daniken con esta exploración que nunca antes se había hecho y que ya estabas un poquito spoileando con lo que decía el doctor Cabrera? Las propiedades electromagnéticas y las propiedades químicas de las piedras que componen de toda la zona de Nazca tienen un comportamiento físico-químico. Entonces, este comportamiento hace que las piedras, algunas son como un imán, algunas se voltean con el aire, vuelven a regresar. Tiene una propiedad que no se aleja del lugar. Tiene las propiedades de que hasta el día de hoy pueden ser las líneas imborrables, por más que nuestra querida María Reich las barría pensando que se iban a borrar. No solamente ahí, sino que las propiedades de las piedras geológicamente tienen propiedades hasta incluso atómicas, porque estamos hablando de composiciones que tienen el random, tienen propiedades que incluso pequeñas cantidades pueden ser partes de un artefacto nuclear. No, y comentaban que habían encontrado arsénico, o sea, veneno en las líneas, o sea, tenía una composición, cosa que no en otras partes del suelo, o sea, justo ahí había, como tú dices, conductividad eléctrica, campo magnético, arsénico, o sea, no las habían hecho, incluso vidrio encontró, o sea, como que, Claro. pero ¿por qué ahí y no en otro sitio? ¿Y cómo sabían que ahí y no en otro sitio? Entonces, ¿qué fue? Yo pienso que esa zona, toda esa zona, cuando encontramos vidrio, y también hay en el mismo desierto de Egipto, es cuando ha sufrido esa zona grandes cantidades de calor, como la caída de un meteorito, de un cometa. Y a veces cuando explota en el aire, todos los restos quedan regados. Todas esas composiciones químicas quedan, incluso como tú bien dices, como vidrio. Entonces eso, yo pienso que toda esa zona ha sido una zona donde han caído meteoros, cometas, y han formado toda esa estructura que encontramos en cuanto a piedras y a cosas geológicas. Wow, no, sí, porque, o sea, esto es que es importante porque nadie antes había hecho, se le había ocurrido investigar sobre las anomalías eléctricas, ¿no? Y él encuentra que como que estuviera magnetizado el lugar ya, ¿no? O sea que como que yo ahora ya, yo no sé si con esto él quería demostrar que vino un ovni o no, y con un rayo láser lo hizo, o si quiere decir otra cosa. Yo lo interpreto más como que conocían las líneas ley, ¿no? Y de pronto querían, no sé, rayarlo un poco más, pero de verdad no, él incluso ahí queda, ¿no? No llega a terminar de explicar, simplemente dice que encuentra esto y que ya las líneas tienen anomalías, como tú dijiste, nucleares, ¿no? Anomalías atómicas, perdón. Claro. Sí, Eric Von Däniken encontró eso, pero también el doctor Cabrera ya era pionero en eso. Sí, cuéntame eso, sí. Él también, incluso él venía mucho a Lima porque se iba a la universidad de la UNI, que tenía ahí un gran amigo que era geólogo, y que él es el que prácticamente todo, como yo decía, él era autodidacta en geología, pero llegó a saber más que incluso el amigo que trabajaba acá en la UNI. Y incluso en la UNI hay varias piedras que el doctor Cabrera donó. Y hablan de de piedras que tienen esas propiedades y que las piedras, también trajo piedras de Nazca, un poco de piedras de Nazca, y como tú dices, hay arsénico, aparte del natrón, que era natrón era llamado. Entonces hay una serie de elementos que lo podemos ver, pero hacemos un comparativo y lo tienen lo mismo en Egipto. Sí, el natrón. No, por eso decíamos, ¿no? Incluso la forma de las momificaciones, bueno, no sé si son iguales, similares, pero claro, había ese concepto al menos, ¿no? De la desecación o de la preservación, ¿no? El concepto estaba. Sí, exacto. Sí, hay muchas similitudes. En realidad hay un libro de un autor español
que nombra hasta 80 similitudes entre el pueblo peruano con el egipcio. Es increíble. Wow. Entonces, bueno, este es el gran secreto de las líneas de Nazca, que en realidad, según Daniken, no eran. Ya, está bien, es todo lo anterior, pero además tienen propiedades físicas de anomalías electromagnéticas, y entonces, ¿qué puede significar esto? Que los que hicieron las líneas de Nazca, ¿dónde lo hicieron? Tenían un propósito altamente científico que incluso recién hoy podemos comprender porque tenemos tecnología para entender algo que ellos lo podían hacer. Yo no sé si tenían los mismos aparatos que nosotros o descubrieron una tecnología en su propia forma, pero que conocían las capacidades eléctricas del lugar. Pero me pregunto igual, o sea, ¿eléctrico para qué? O sea, ¿eran guías para los ovnis? Porque mira, la última teoría que se sabe, lo que escuché de las líneas de Nazca, era que era un gran plano de coordenadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú vienes del espacio exterior o estás en una avioneta o como quieras, tú llegas a Nazca, mapeas, tomas una foto en tu nave, ¿no? Y con esa foto dices, quiero ir a las Islas Fiji donde hay tal cosa, entonces simplemente tomas una línea con respecto a otra, le sacas el ángulo, el pi, no sé qué, y con eso vas a todo el planeta. O sea, era un gran plano de coordenadas, dice esta teoría, ¿no? Bueno, es lo último que se escuchó y que se oyó. Y bueno, esto va un poco con la idea de los ovnis, ¿no? Que de repente era un mapa con el cual, no sé si los ovnis, pero un plano de navegación, ¿no? Del planeta. Y si tiene líneas eléctricas y todo esto, no sé, yo ya... Al tener toda esta composición químico-eléctrica y esas propiedades, tranquilamente podrían servir para que naves puedan aterrizar ahí, porque la composición es que ayudaba, como ahora, como un sitio pisoeléctrico, que pueden ayudar a la facilidad de la navegación. Claro. Bueno, decía el otro Cabrera de los gliptolíticos. Sí, eso me encantó. O sea, según Cabrera, que iba más allá, entonces esta cultura lo hizo en su tiempo. Eran tecnificados, ¿no es cierto? O sea, tecnificados, claro, sí, súper tecnificados. Si tenían la capacidad de hacer los trasplantes y todo, tenían la capacidad de poder adecuar esa zona de Nazca para que sean, como mismo decía el doctor Cabrera, unas pistas de aterrizaje y de vuelo. Wow, de alguna tecnología que, bueno, no, como los bimanas, ¿no? Porque se habla, o sea, no es que se están inventando, porque hay referencias a ciertas... Pero los bimanas va más allá, porque incluso en los libros, en los sánscritos antiguos, ojo, los sánscritos tienen más de 9.000 años, 9.000, 11.000 años, hay libros escritos, más allá de la escritura sumeria, así que no se le da mucha importancia, pero ahí mismo están nombrados cómo se construían estas naves, o sea... El mercurio líquido, son unas locuras así. Sí, que cómo podían ir de un lado a otro en sus guerras, en sus batallas, aparecían en un lado y después desaparecían y estaban ya en otro lado muy lejano. Las famosas astras, ¿no? Astras. Las astras, ¿no? Claro, sí. Y sí, efectivamente. Y algo más te quería comentar de estos... claro, ¿no? Y lo que dice Dani que también es que él nunca dijo que en realidad ahí aterrizaban los extraterrestres ni los ovnis, ¿no? Y incluso dice en su libro, ¿no? Aquel que me imputa esas cosas no ha leído mi obra, ¿no? Yo lo que he dicho es que lo hicieron en algún momento y luego por imitación ellos siguieron como que remarcando estos lugares magnéticos donde habían aterrizado. Claro, porque uno dice, pero si un ovni puede despegar pues para arriba, ¿no? O sea, se va simplemente, sube. ¿Para qué necesita como una avioneta, no aterrizar y recorrer una distancia? Entonces no tenía lógica, pero él aclara, no es por eso, sino es por lo otro, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, tiene sentido, claro, porque estamos hablando de que nuestra teoría va más no porque vinieron y construyeron todo lo que tenemos acá, construyeron los extraterrestres, sino que nosotros fuimos capaces de hacerlo. Exacto. Mira, qué bonita. Esa sería la reflexión. Justo ya para cerrar un poco el tema, creo que hemos tocado un poco de todo, porque si no nos quedaríamos horas en cada misterio. Y me encantaría hablar contigo de otras cosas también. Pero bueno, como para ir cerrando, ¿cuál sería tu reflexión final sobre todo esto que hemos revisado hoy día, sobre esta figura de Daniken, sobre lo que me doy cuenta, ¿no? Que a ti te encanta, que son las culturas desaparecidas y esa posibilidad de que la humanidad tiene miles, quién sabe si millones de años, pero
viene de reseteos globales, esto confrontado a la franquicia muy importante de Ancient Aliens, donde se busca solamente una conexión extraterrestre que resuelve el enigma, pero ya hemos visto que hay Ancient Apocalypse, entonces ya hay estas teorías. ¿Cuál sería tu posición, tu reflexión? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Con qué nos dejas en este programa? Yo creo, Rafa y amigos, que todo esto, todas estas informaciones, todas estas investigaciones, las nuevas tecnologías, los nuevos hallazgos, todas nuestras percepciones de todo lo que pasó, simplemente es el reflejo de lo que estamos por enterarnos, que nuestra memoria va a despertar un momento y con todas estas pistas que nos dejaron en el pasado, vamos a poder saber todo lo que nos hemos preguntado todo ese tiempo, de dónde venimos, de qué civilizaciones existieron, quiénes hicieron estos monumentos, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Estamos a un paso de saberlo. Amigos, y recuerden que la única manera de transformarnos es a través del conocimiento, y no solamente leamos lo que es las investigaciones, sino también sé tu propio investigador, investiga de química, de física, de propiedades de la geología, propiedades del agua, y van a descubrir que sí fuimos, sabiendo todas estas ciencias, somos capaces de haber hecho todas las maravillas que están actualmente en nuestro país y que debemos sentirnos orgullosos, así como en el mundo entero. Fuimos una civilización ancestral capaz de hacer todas las maravillas que tenemos hoy en día. Así es, ¿no? Y me encantó, porque mira, lo que tú dices, uy, me puso mi cámara así, no importa, pondré una imagen. No sé qué le pasaría, así está, no te digo lo que... No, te digo, muy bonito, muy interesante lo que has dicho, porque prácticamente nos dices que conociendo nuestro futuro, vamos a recordar nuestro pasado, y así se llama su libro, Recuerdos del Futuro. Qué nombre, ¿no? Qué nombre, y mira cómo lo has dicho. Sí, cómo lo has dicho sin ponernos de acuerdo. Recuerdos del futuro, o sea, conociendo el futuro, vamos a comprender el pasado, y leyendo el pasado vamos a resolver nuestro futuro, que fuimos, ¿no? Tecnológicos, avanzados, y estamos viviendo estos grandes reseteos una y otra vez, y lo viviremos nuevamente, ¿no? Se está viendo, pues se está derritiendo Groenlandia, y has visto cómo geopolíticamente Estados Unidos ya quiere tomar esas rutas. Quiere tomarlo. No, al margen del tema político, o sea, te digo, mira cómo el cambio climático, ¿no? Reorganiza una humanidad, ¿no? Y cambian las cosas. Es una locura. Y se va develando muchas cosas que están enterradas. Sí, la Liga de Nazca es la punta del iceberg de muchas conexiones de nuestras civilizaciones ancestrales y de nuestros monumentos que tenemos alrededor de todo el Perú. Bueno, excelente, Elisa. Ya que hablas del derretimiento, tal vez en la Antártida también encontremos alguna vez algo, como decía Poznansky, ¿no? Que ahí estaba la evidencia de la evolución, de eso que tanto nos falta por encontrar, de esta antigua, milenaria evolución de la raza andina, humana, o bueno, americana, o de occidental, ¿no? También, ¿no? Que aportó, que todavía está oculta bajo el hielo, pero con los deshielos pues estamos viendo tantas cosas, ¿no? Como la momia Juanita, que la encontramos, y hay tantos nevados que esconden todavía misterios secretos aquí en el Perú. Muy bien, Elisa, muchas gracias por haber participado, por haber resuelto todas estas preguntas y haberte tomado un tiempo, ¿no? Para repasar todo esto, que te toma un tiempo en tu recargada agenda de tantos viajes, investigaciones y en tu vida profesional. Gracias por darte un tiempo de venir. Y no sé si nos dejas alguna, digamos, alguien que quiera conectar contigo, algún correo o algo, si deseas algo así, con eso ya nos iríamos. Sí, amigos, mi correo elisablas2012@gmail.com, mis redes sociales elisablasblas, Instagram elisablas2012, TikTok histórica 2012. Así que en cualquier red social que me quieran encontrar, preguntar o dar información, brindarme, no sé, algo que me pueda ayudar a seguir con mis investigaciones, yo feliz. Y quiero nombrar, ya que estamos homenajeando a un gran investigador, solamente quiero homenajear a otro gran investigador de nuestro país, que él mencionaba mucho un dicho muy conocido que decía: el hombre le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Pero en el caso de la sociedad andina, con sus obras y su monumentalidad, el tiempo le teme a la obra andina, porque en ella está escrita la memoria del universo, amigos. Nuestro país no solamente es clave en otras cosas, es clave en historia. Cuando se sepa la antigüedad de nuestro país, cuando se sepa que de aquí partieron muchas civilizaciones, que ahora en Europa, en otros sitios decían,
No se sabe de dónde provienen los fenicios, no se sabe de dónde provienen el pueblo de Mar. Muchas sociedades que ahora vemos en el pasado como muy importantes, salieron de acá. Nuestro país es un país ancestral y sus monumentos nos dicen, no es que sean actuales, son muy antiguas, tenemos historias muy antiguas de nuestro país y con ello tengo que decir que tenemos que revivificar y sentirnos dignos y felices de tener una cultura tan maravillosa como la nuestra. Pero, ¿y quién lo dijo? Mario Osorio Lazábal, el arquitecto que tiene muchos libros como Chaupin, porque él fue el que hizo una investigación en Chavín de Huántar, ¿no? Chaupin es el centro de tu centro, entonces como centro de tu centro, nosotros somos el centro de muchas civilizaciones. Wow, no sabía, qué interesante. Bueno, gracias por dejarnos con esta enseñanza. Y bueno, agradecerles a todos ustedes también, amigos, que han estado acompañándonos en este programa especial, que hemos hablado sobre lo último que dijo Erich von Däniken sobre las líneas de Nazca y el gran secreto que ocultan, ¿no?, para el futuro, para la humanidad. Así que con la gran investigadora Elisa Blas, y déjenos un comentario en la caja de comentarios, compartan el video y para poder circular esta información con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos reencontramos entonces en un próximo programa. Gracias, Elisa. Chao amigos, chao Rafa, cuídense.